Hoy te quiero hablar de la relación que hay entre la mente y el cuerpo. No sé si sabías, pero el yoga tiene un único propósito que es aquietar los movimientos de la mente. Pero a lo largo del tiempo se ha confundido el cómo llegar hasta ahí. Y se le ha dado mucha importancia a, por ejemplo, la meditación como una forma de silenciar la mente. La meditación siempre entendida o imaginada como sentarnos, utilizar un mudra, quizás repetir un mantra o una respiración y pronto la mente se va a silenciar sola. Y que ese proceso requiere sentarse muchas veces y mucho tiempo para por fin lograr silenciar la mente. Vos y yo sabemos lo difícil que es silenciar la mente y cuánto habla nuestra mente y cuánto no para. Es muy difícil encontrar a otro ser humano que te diga que su mente está en calma, que tiene verdadero silencio, que no se boicotea, que no hay perturbaciones por parte de su mente en todo el día, que se va a dormir con la mente en calma, en quietud, que no tiene dudas, que no tiene miedos, que no tiene incertidumbre, que no hay ruido en su mente o no hay muchas ventanas abiertas, como decimos, que no hay preocupación, ¿no? Algo de todo eso hay en la mente de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque desde pequeños nos hemos desconectado. En algún momento de nuestra historia nos hemos desconectado. Un poco porque el sistema en el que nacimos buscó eso y pretendía eso. Nosotros nacimos conectados, cuerpo, mente, corazón, espíritu, mundo, vínculos. Nacimos sensibles, pero en algún momento de todos los sistemas en los que vamos entrando, familiar, educativo, ambiental, geográfico, económico, político, social, religioso, cultural, en algún lugar de todos esos sistemas, de muy pequeños hemos empezado a sentir obligaciones, deberes, situaciones a las cuales amoldarnos, acomodarnos, responder a la afuera, más que a nuestras propias necesidades y deseos. Entonces ahí es donde sucede la desconexión. Nos desconectamos de nuestras necesidades y deseos y pasamos a cumplir al afuera. Y ese afuera tuvo la necesidad de empezar a llenar mucho más nuestro cuerpo mental que todos los demás cuerpos. ¿Por qué tuvo la necesidad? Porque necesitaba crear humanos que respondieran al sistema, que fueran productivos, que hicieran lo que se les decía, que fueran obedientes, que pudieran responder a un trabajo repetitivo, a producir, a generar, en lugar de estar conectados con sus emociones, sus deseos, que serían cosas más sutiles, más impredecibles y que quizás seguramente generarían mucho menos que lo que el sistema buscaba. En general esto ha sucedido dentro de nuestro sistema familiar, pero sobre todo dentro de nuestro sistema educativo, el sistema en el que los adultos de hoy en día hemos crecido, por el que hemos pasado. En algún momento ahí nos desconectamos y pasamos a responder, a cumplir, a llenar nuestras cabezas de información. Entonces nuestro sistema mental creció, se desarrolló muchísimo más que nuestro sistema emocional, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico. Hoy en día tenemos muchos datos en nuestra cabeza, mucho más
que lo que sabemos sobre nuestro propio cuerpo físico, por ejemplo. No sabemos realmente cómo funciona nuestro cuerpo, cómo fue creado nuestro cuerpo para moverse, cuál es su diseño, cómo funciona la energía, cómo funcionan las emociones. ¿Para qué tenemos emociones? ¿No? Entonces, nuestra mente ha sido mucho más desarrollada con información y datos que nada tenían que ver con nosotros mismos. Y ahí se agrava la situación, porque toda esa información ha sido para responder el afuera, quizás hasta para sobrevivir en ese afuera, en ese mundo, en el que como niños nos hicieron creer que teníamos que aprender cómo hacerlo y perdimos todo eso que ya sabíamos hacerlo, ya sabíamos movernos, ya sabíamos sentir, ya sabíamos expresarnos, ya sabíamos lo maravilloso del mundo, de la naturaleza, ya sabíamos lo que necesitábamos y lo que deseábamos. Pero ese campo mental creció tanto, 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 que incluso nos hicimos una coraza y empezamos a responder solo desde el campo mental. Y llegamos a adultos llenando más y más y más esa cabeza de información. Y hoy creo que estamos en un pico muy alto de información, porque tenemos redes sociales en nuestra mano, tenemos acceso a la información entera, íntegra, sin hacer cursos ni carreras, ni leer un libro. Con solo preguntarle al teléfono algo, tenemos información, información, información y seguimos llenando nuestra mente. Mucho más que lo que sabemos hacer con nuestro cuerpo físico, mental y espiritual incluso. Entonces llegamos a adultos sin saber gestionar nuestras emociones, sin saber movernos de manera orgánica, natural, sin saber cómo sostener nuestra postura, cómo sentarnos, cómo nutrirnos, cómo recuperarnos. Solo tenemos conocimientos en la mente e incluso llegamos a creer que desde la mente es que tenemos que resolverlo todo. Entonces queremos tomar decisiones con la mente, queremos expresar emociones con la mente, queremos mejorar nuestra vida con la mente, queremos silenciar la mente con la mente. Por eso creemos que la meditación va a ayudarnos a silenciarnos. Pero lo hacemos todo desde la mente. Absolutamente todo se ha mentalizado, cuando en realidad nacimos cuerpos físicos, cuerpos con un alma, por supuesto, porque no habría cuerpo físico viviente sin un alma. Y por supuesto que no habría ese cuerpo sin una mente, porque acá no estamos demonizando la mente, sino estamos tratando de comprender cuál era su verdadera función. Nacimos cuerpos completamente funcionales, libres, perfectos para lo que veníamos a experimentar en la tierra. Haya sido como haya sido nuestro nacimiento y nuestro cuerpo, nació perfecto, nacimos conectados y nos perdimos en algún punto del camino. Entonces, esa mente llena que hoy no para es producto de la desconexión. Es producto de querer resolver todo desde la mente y olvidarnos que está el cuerpo para resolver energética y emocionalmente absolutamente todo. Porque si no, no tendríamos un cuerpo. Y nuestro cuerpo funciona en comunión, o sea, a la par, con la misma importancia
con nuestro cuerpo mental, emocional y espiritual. Entonces hoy es como que nos encontramos con el cuerpo mental por encima. Está arriba de todo queriendo ser el líder, gestionando, tomando información, decidiendo, haciendo. Muchas veces nos ocupamos mucho más de nuestro cuerpo mental que de los demás cuerpos, como si solo fuéramos una mente. Y es verdad que todo lo podemos ver y recibir porque tenemos una mente. No podríamos ser sin la mente. Pero no podemos olvidarnos de nuestro cuerpo físico porque ahí también viven nuestras emociones. Y esto es algo que no nos han enseñado. En nuestro cuerpo se generan las emociones. Eso que hoy podemos nombrar como ansiedad, miedo, alegría, entusiasmo, sea lo que sea que estemos sintiendo, generan un movimiento en el cuerpo físico, emoción. Nos está hablando la misma palabra de un movimiento. Hay incluso un movimiento químico ahí, dándose. Hay un movimiento energético cuando yo siento miedo, cuando yo siento alegría, cuando siento angustia, cuando siento preocupación. Todas las emociones que nombramos como negativas o como perturbadoras quizás, que no son negativas, simplemente nos traen una información para que evolucionemos, trascendamos. Todas esas emociones en general están engendradas en nuestra mente por este exceso mental que ya llevamos. Entonces, si yo frente a una situación siento miedo, todo mi cuerpo va a reaccionar y va a generar una química y va a generar una cierta tensión, en general de cierre, de protección. Y todo eso está producido en primera medida por el exceso mental que vengo generando desde el origen de mi vida. Y frente a una situación se me dispara un pensamiento y ese pensamiento me genera miedo, pero el miedo se está sintiendo en el cuerpo, se está sintiendo en el cuerpo físico. Y si en ese momento no pudimos gestionar ese miedo o la emoción que sea, es como que nos quedamos con todos nuestros cuerpos en ese lugar, en esa situación que nos generó eso. Una conversación, algo que vimos, algo que escuchamos, una noticia que recibimos. Nos quedamos ahí, en esa tensión que generamos, en esa postura corporal incluso, fijados, detenidos, seguramente en un tiempo que no es el presente. Vivimos la situación y seguimos avanzando en la vida. Seguimos, pasó esa situación, pero al día siguiente yo tengo una ansiedad y un miedo a que eso se vuelva a repetir o miedo a lo que va a pasar en consecuencia de eso, porque todo eso todavía está viviendo en mi cuerpo. Yo no me pude mover de ese lugar, de ese instante en el que recibí ese impacto y todos mis cuerpos reaccionaron. Me quedé ahí. Por eso es que el movimiento consciente, y en este caso la práctica de yoga, nos ayuda tanto a salir de esa tensión que nos generamos en todos los cuerpos, producto de eso que recibimos de la afuera y de no haber podido gestionarlo en el momento. El movimiento corporal nos está trayendo al presente sí o sí. Vos no podés moverte en el pasado, ni podés moverte en el futuro. Vos solo podés moverte hoy. Como tampoco podés sentir en el pasado o sentir en el futuro. Vos solo podés mover y sentir hoy. Entonces,
El movimiento corporal es el canal perfecto para reunir todos nuestros cuerpos en el presente. Es como si nos trajéramos de vuelta desde esa situación que nos generó tensión, estrés, ansiedad, miedo, angustia. Nos traemos, literalmente, nos traemos del pasado en definitiva, porque esa situación ya pasó, pero a mí me sigue generando algo. Y me sigo anticipando porque eso se puede repetir o eso puede tener una consecuencia mañana. O porque no lo resolví, o porque no pude expresar en el momento, o porque no pude comunicar lo que tenía para comunicar. El movimiento me trae aquí y ahora para volver a sentirme ahora. Entonces, ahora, ¿estoy en esa situación que me generó tensión? No, ya no estoy. Ya pasó. Es probable que mi cuerpo siga sintiendo ese cúmulo de energía porque no pude expresarlo a tiempo. No me pude mover de ahí a tiempo. Entonces ese es el proceso que tengo que hacer aquí y ahora en mi práctica. Traerme al presente para salirme de esa situación y poder gestionarla hoy porque no la gestioné antes. Imagínate cuántas situaciones tenemos sin resolver en nuestra vida entera y en toda la información que traemos incluso de nuestras vidas pasadas. ¿Cuántas veces tenemos que traernos al presente para soltar una situación pasada, una emoción pasada? ¿Cuántos movimientos tenemos que hacer desde el pasado hacia el presente para desde este presente empezar a construir un futuro diferente? Y esto es ni más ni menos que volver a crear libertad de movimiento en el cuerpo, porque eso es lo que en algún momento perdimos. Lo perdimos ese día que nos desconectamos. Lo perdimos en esa situación estresante en la que nos quedamos. Lo perdimos en esa herida que dolió tanto que no quisimos tocar nunca más. Lo perdimos en ese trauma, lo perdimos en ese enojo, lo perdimos en esa separación, lo perdimos en esa pérdida. Entonces todo nuestro cuerpo se quedó ahí, como congelado, vamos a imaginar eso, nos quedamos congelados y en esa misma postura corporal, mental, emocional y espiritual estamos queriendo funcionar hoy. Es imposible porque no resolví lo anterior. Por ende no tengo libertad de movimiento. Vamos a imaginar un cuerpo congelado en una postura. Duro, ¿no? Ahora entendemos por qué muchas veces se nos pone dura alguna parte del cuerpo. Rígida, con poco movimiento. Porque estamos en otro lugar. No estamos aquí y ahora. La mayor parte de los humanos está en otro lugar todavía. Y si bien hacemos el esfuerzo de traernos y de funcionar en el presente y prestarle atención a lo que estamos haciendo, no estamos verdaderamente presentes, no estamos eligiendo desde nuestra voluntad, desde nuestro deseo, desde nuestro plexo solar que ha sido desconectado un día de nuestra infancia. Entonces, el movimiento, el yoga, nos ayudan a detener la mente, pero como efecto de volver a sentirnos. Eso es lo que confundimos en el camino. No se puede meditar en una cabeza que no para. No se puede. Porque esa cabeza nos está pidiendo, resolve esto desde el cuerpo y después nos vamos a poder sentar en silencio a disfrutar. Después vamos a poder respirar profundo sin sentir toda esta ansiedad. Porque te puedo asegurar que vas a respirar y vas a respirar y vas a respirar y no se va a resolver. Y quizás no vas a dejar de sentir la ansiedad y el miedo
el enojo, la frustración y todo lo que te hizo sentir esa situación pasada, si no la resolvés desde el cuerpo, si no te invitas a moverte de ese lugar en todos los planos, si no te invitas a generar un movimiento diferente, a hacer algo diferente, a salir de ahí. Corporalmente el yoga nos ayuda en eso porque nos va proponiendo diferentes posturas que no solo tocan tu cuerpo en la mat, sino que tocan tu cuerpo en la vida. Si te quedaste encerrado en un miedo y una postura te invita a abrirte, el cuerpo va a empezar a sentir cómo es abrirse, cómo es volver a confiar en la vida sin pensar en que me va a pasar esto de nuevo, sin pensar en que voy a doler de nuevo. Yoga nos invita a integrar el cuerpo físico y emocional para poder silenciar el cuerpo mental, porque no podemos pretender silenciar la mente como cuando queremos silenciar un dolor de cintura tomándonos un analgésico o una ansiedad tomándonos un ansiolítico. Ahí estamos queriendo tapar algo que quiere salir. Y yoga nos invita a todo lo contrario. Un movimiento puede desencadenar un llanto desconsolado que era necesario, que estaba pendiente. Y así quizás, así de simple, resolvemos eso que había quedado por resolver. Y así nuestros cuerpos vienen al presente a sentarse con sus otros cuerpos, en comunión, en unidad. Y ahí sí puede empezar el silencio mental. La mente solo te está avisando que hay algo que no resolviste antes y hay algo que se está quedando en tu cuerpo que pide un movimiento. Si no lo resolves o no le das ese movimiento, ya sea en el ámbito terapéutico, en el yoga o en la vida, esa energía se va a seguir acumulando y va a venir por otro lado y por otro lado y por otro lado. Y un buen día va a ser demasiada energía por gestionar, demasiada energía acumulada, demasiados pendientes, y ahí es donde llega el colapso. Ahí es donde un síntoma nos atraviesa y nos lleva a parar sí o sí. Ahí es donde la cabeza colapsa y sentimos que no podemos más. O hacemos un síntoma verdaderamente grave, lo suficiente como para tener que atendernos sin ya dejarlo para después, sin ya separar nuestros cuerpos y atenderlos por separado. La mente se atiende desde el cuerpo. Las emociones se atienden desde el cuerpo. La mente no se puede resolver desde la mente. La mente no se resuelve por sí sola. La preocupación no se resuelve con la mente. Seguro lo experimentaste. La mente no hace silencio cuando le decimos, bueno, basta, ahora vamos a dormir. No sucede. Pero sí sucede cuando pones el cuerpo en movimiento y te lo puedo afirmar, como también decenas de personas que acompaño y que sienten que al final de una práctica la cabeza se silenció sola, sin pedírselo, sin forzarla. Pasa también cuando salís a caminar, cuando salís a correr, cuando vas al gimnasio, cuando jugás un deporte. Cuando estás presente en un movimiento que también puede ser cocinar, pintar, cantar también es poner el cuerpo, bañarte, nadar o donde sea que estés siendo invitado, invitada a sentirte de nuevo. Si yo me siento, es probable que empiece a generar presencia. Cuanto más me siento, más presencia genero. Y ahí empiezo a recuperar mi propio poder, porque ahora yo sé qué es lo que necesito. Siento placer, quiero más de esto. No me gusta, me incomoda, no quiero más de esto.
quiero esto otro. Puedo empezar a tomar decisiones desde el cuerpo, que es desde donde deberíamos tomarlas. Después la mente nos ayuda a ordenar, nos ayuda a comunicar, nos ayuda a planificar, a decir esto sí, esto o no. La mente nos ayuda a ordenar, es un ordenador, es un canal ordenador. Pero el que decide es el cuerpo. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de escuchar, porque nos hemos desconectado, porque no nos han enseñado a escuchar el cuerpo, porque no hemos tenido en nuestra escolaridad disciplinas que nos ayudaran a contactar con el cuerpo, a saber cómo se siente y sobre todo a poder discernir nuestros deseos y necesidades, porque mucha parte del tiempo ha sido obligación y deber, en lugar de sentir, escuchar y accionar en función de ese sentir. Entonces te aliento hoy, con todo este orden que hemos hecho de la información que teníamos hasta acá, a poder resetearte en cómo estás queriendo resolver lo que pasa en tu mente, queriendo resolver lo que pasa en tus emociones y en tu cuerpo. A poner el cuerpo primero, a darle prioridad al cuerpo. Esto no quiere decir que nos volvamos solo físicos, porque es imposible. El cuerpo nunca está separado en verdad de la mente, de las emociones y del espíritu. Eso es una ilusión que nos hicieron creer. Siempre que muevas el cuerpo, están todos tus otros cuerpos moviéndose también. Pero lo que el yoga nos trae es la conciencia. Entonces ahora sabes que cuando salís a caminar, salís a disolver tus pensamientos, salís a hacer silencio mental. Que cuando te pones a cantar, estás presente, no hay nada más. Estás aquí y ahora, y estás respirando, y estás contrayendo tus músculos. Ahora sabes que cuando te vas a bañar a conciencia, estás haciendo una meditación también. Entonces te invito a resetearte, a recibir la unidad en tu cuerpo, que nunca estuvo separado. Solo hemos olvidado la unidad. Y hoy estamos en ese camino de recuperación. Entonces, si hay algo pasando por tu mente hoy, te invito a poner el cuerpo en movimiento, a volver a sentirte, a hacerte honesto, honesta con lo que necesitas, con lo que deseas, y a encaminar una acción como efecto que te pueda acercar a eso. Hoy, aquí y ahora. Gracias por recibirme y por recibir al yoga para la vida de la nueva humanidad.